presentando. Yo soy Sofía de la Mora, como les decía, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, soy profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación, y bueno, pues tengo a mi cargo este proyecto de Interlínea que busca darle voz a los actores del mundo del libro. Y me acompaña el día de hoy Dolores Latapí, que es licenciada en Historia por la UNAM y obtuvo un diploma de publicaciones digitales, también por la UNAM. Ha cursado varios cursos o talleres relacionados con la edición académica y ha asistido a diversos eventos también académicos relacionados con la edición. Esta es una de las, de los motivos por la que la convoqué a esta charla, porque ella además se ha dedicado a la edición universitaria por casi 30 años, ha cuidado la edición de más de 50 títulos, coordinado la publicación de al menos 80 libros más, ha publicado reseñas de libros y textos sobre edición, entre otras actividades vinculadas con la edición académica en ciencias sociales y humanidades. Bueno, también ha sido jurado evaluador en muchos concursos de oposición, es decir, también tiene esta visión de lectora, dictaminadora, al mismo tiempo que también curadora de la edición. También está vinculada con estructurar los perfiles de los técnicos académicos. Esta es una parte de la profesionalización del editor que es muy importante en las áreas de edición y diseño, en humanidades y ciencias sociales. Es que es importante ir entendiendo dónde y cómo se ubica, ¿no?, al editor dentro de los espacios universitarios. Fue jefa también de publicaciones y bueno, pues obviamente ella tiene una preocupación enorme en torno al mejoramiento y profesionalización de las actividades editoriales aquí dentro de la UNAM, y ha fundado y coordinas, creo, ¿no? Bueno, cocoordina el taller de procesos editoriales de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso sería, digamos, en términos generales, quién es Dolores, y poquito a poco iremos trabajando al respecto. ¿Qué pasa en terrenos de qué hacer para que alguien se profesionalice editorialmente? ¿Cuál es ese principio? No es nada más, antes era, ¿no?, el maestro con su aprendiz y como un oficio, y ahora ya dejó de ser necesariamente un oficio para pasar a ser una profesión. Esa es una buena pregunta, Sofía. Bueno, el primer requisito es un amor por los libros. Eso es fundamental. Sí, un amor por los libros. Querer a los libros, a los objetos libros, pero no solo como objetos, a la lectura y todo lo que conllevan y la historia detrás de la creación de los libros. Y señalas bien que antes era un oficio y ahora se está volviendo más una profesión. De hecho, está a caballo entre oficio y profesión. Se requieren de las dos partes. Practicar, acercarse a especialistas que sepan y empezar a practicar, pero también ya existen en México opciones de profesionalización a nivel posgrado, no a nivel licenciatura. A nivel licenciatura hay que estudiar letras o comunicación principalmente, pero no exclusivamente. Yo, por ejemplo, estudio historia y tengo colegas matemáticos que se dedican a la edición, y si ustedes se acercan a las editoriales grandes, los directores y los creadores no siempre son egresados de letras o de comunicación, pero son muy buenos editores. ¿Qué tienen en común o qué tenemos en común? Este amor por los libros y esta práctica. En México ya hay opciones de profesionalización, como la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco, que es un excelente programa que ya tiene, ¿cuántos? 5 años. No. Vamos para la sexta generación y estamos en el año 9 ya. Sí, la Universidad Autónoma de Morelos también tiene un programa que es muy bueno, pero a veces no nos podemos meter a una maestría porque el mercado laboral no demanda el grado de maestro o no tenemos esa dedicación, pero queremos actualizarnos. Entonces existen otras opciones de profesionalización que son precisamente cursos, talleres y diplomados especializados, porque hoy día la edición requiere editores todoterreno, en palabras de Fernando Esteves, es decir, que editores que puedan hacer libros impresos, pero que también entiendan los medios digitales. La salida digital no es solo otra salida, es un medio que tiene sus reglas cambiantes y hay que saberlo entender para poder ser editor tanto en lo digital como en papel.
Sí, bueno, pues aquí lo importante es lo siguiente, que hay diferentes niveles de profesionalización. Aquellos que, bueno, pues sí están en esta calidad de oficio, que además sí es muy importante la gente que tiene el oficio en relación a la corrección, el diseño, etcétera, ¿no? Es decir, hay una parte que es otra que empieza también ya a articular el posicionamiento del editor para coordinar proyectos editoriales, líneas editoriales. Luego está también ya un nivel de profesionalización que es el del publisher, ¿no? Sí, así es. Y también lo que buscamos en la maestría es gente que haga el análisis temático, conceptual, para crear, digamos, proyectos editoriales de largo alcance, visualizando todos los factores que tienen que ver, ¿no? Sí, porque lo importante en la edición es el concepto editorial. O sea, qué publicamos y para quiénes publicamos. Y a veces no nos podemos circunscribir nada más a tengo un libro y yo escribí y esto hay que publicarlo y es bueno y es una investigación en el caso de la edición universitaria. Entonces estos tres niveles que tú mencionas, unos están más cerca del oficio, o sea, de la práctica, y otros más cerca de los profesionales, que ya es más hacia el publisher y ya está hacia esta visión de conjunto. Es importante saber en qué desea profesionalizarse cada quien, porque, por ejemplo, el diseño y la tipografía es un campo maravilloso, del cual yo no sé mucho, pero hay grandes especialistas aquí en México, grandes creadores, y es un campo que no es fácil. Muchas personas que estudian diseño gráfico y egresados, por supuesto que cursan materias de diseño editorial y de tipografía, pero ya dedicarse a la tipografía y al diseño editorial como especialidad es otra cosa. También ahí en Edimba hay algunos cursos al respecto sobre esta práctica, entonces también hay que ver qué es lo que nos gusta para seguir especializándonos. La edición en general es una profesión, pero tiene distintas especialidades. Tú lo sabes bien, no es lo mismo ser un editor de libros infantiles que ser un editor de libros académicos universitarios. Las dos son especialidades, las dos tienen bases en común, pero no es lo mismo. Sí, el editor parece ser un ser como como transparente, y justo la transparencia es lo que se busca, que realmente destaque el contenido, el autor, la búsqueda de ese lector a través de un producto donde no se sienta que la tipografía, ni la caja, ni el papel estorba. En el momento en que un lector encuentra un libro y se siente apegado a él, es porque el editor estuvo presente y coordinando a un grupo amplísimo de profesionales del libro. Bueno, es la paradoja de esta profesión, por eso a muchas personas no les gusta, quieren ser autores o diseñadores, pero la edición bien hecha no se ve el editor. O sea, el editor, el buen trabajo editorial no lo vas a ver. Tanto en el cuidado específico que bien mencionas, el diseño de la caja, la tipografía, que no haya ratas, como en el concepto y en el proyecto editorial. El concepto y el proyecto de un editor es generar catálogo, no solo las grandes plumas, sino todo lo que se está escribiendo. Mañana, por ejemplo, aquí en Filuni va a haber una charla muy interesante que les recomiendo de escritoras mexicanas de ciencia ficción. No solo existen, son reconocidas fuera de México. Son reconocidas, ya han ganado premios, ya han sido nominadas a premios y vienen mañana aquí a la Filuni a hablarnos de su trabajo. Bueno, esto lo menciono porque este trabajo, o sea, las personas que están buscando nuevas plumas, nuevas cosas, pero también los lectores, ¿quién une a estos creadores y creadoras, por supuesto, con estos lectores y potenciales lectores y lectoras? Los editores. Ese es nuestro trabajo y es un trabajo anónimo, finalmente. Si está bien hecho, no se ve. Sí, el profesional del libro se hace todos los días. Es decir, por un lado se aprenden las herramientas, hay que estarse actualizando siempre para estar siempre en la jugada. Tienes que estar presente en seminarios, cursos, ferias, ir a ver otros libros, conocer a la gente. En fin, es un trabajo de todos los días y si no estás en la jugada, tarde o temprano pierdes esa lógica editorial, ¿no? Porque yo creo que es parte de la profesionalización, no es nada más una carrera de 4 años, es algo permanente.
Sí, la profesionalización en edición implica actualizarse, no solo por el desafío de las nuevas tecnologías, sino por la cultura misma. Recuerda que la industria editorial es la industria cultural más importante de México, pero no solo de México, sino de todos los países. Y no es porque produzca más dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos el cine produce más dinero que los libros, sino porque es la industria que va marcando la pauta y el termómetro de la sociedad. O sea, el capital simbólico que tienen los libros no se compara al de las películas, al de la televisión. Digo televisión por decir un medio, en realidad ahora todo es vía internet, pero no se puede comparar. En cambio, la industria editorial, como gran industria, la cadena del libro, es un buen termómetro de la cultura de un país y sigue siendo la industria más importante. Sí, el editor es finalmente un termómetro muy importante y por lo mismo también siempre estar buscando nuevos autores, nuevas formas, nuevas estrategias. Entonces es un continuo, ¿no?, a lo largo de la vida, y ahorita está emergiendo nuevos perfiles que tienen que ver con la edición digital, ¿no? Que sabemos que no es lo único, al contrario, lo que estamos teniendo, como dices tú, somos todos terreno, es decir, el papel es importante, el digital es importante, y ya hasta empezamos a tener audiolibros, ¿no? Bueno, vamos allá, la profesionalización. Bien decías hace rato que no basta con hacer una carrera de 4 años o una profesionalización de 2 años más, sino que hay que actualizarse. Los medios digitales plantean desafíos muy interesantes para quien los quiera tomar, porque esto es importante. Lo primero que vimos fue la salida digital de los libros electrónicos y el EPUB y el audiolibro, la realidad aumentada, que es maravillosa para herramientas turísticas, para libros de niños, pero hoy en día estos editores todoterreno tenemos que saber, si tomamos esa apuesta, que nos demandan más contenidos. Los creadores y quienes crean ya no van a crear solo linealmente, sino en tercera y cuarta dimensiones. Entonces, no es solo pensar en canales de video, de audio, sino en procesos creativos que llevan a muchos lugares, pero que no saben cómo darles salida. Y ahí es donde intervenimos los editores, en ayudar a los creadores a dar salida para que lleguen a sus receptores. Compleja la figura del editor, finalmente, digamos, hay varios niveles, ¿no? El conocimiento del oficio, el conocimiento de las técnicas, el conocimiento de los autores, el esquema de vinculación, el tratamiento con diferentes actores del mundo del libro. ¿Cómo le podemos hacer para transmitirles, ¿no?, que esta profesión es verdaderamente rica y que nunca se van a volver ricos en dinero, pero sí en unas experiencias extraordinarias, y que creo que hay que recuperar eso? ¿Cómo se los podemos transmitir? Bueno, pues que vengan a ver la Filuni. ¿Por qué? Porque van a ver la gran variedad que hay en la oferta, y esto significa que hay muchas salidas y muchos recursos que necesitan editores. O sea, se necesitan cada vez más editores para hacer distintos productos, distintas salidas, y estar atentos a lo que nos están demandando. Por ejemplo, los jóvenes, no es ya la competencia, esta es la competencia entre el libro impreso y el libro digital. Esto ya se vio que no es una falsedad, ¿no?, una falacia, sino que se demandan otro tipo de cosas. Entonces, quienes quieran dedicarse a la edición pueden ver que hay muchos medios para dedicarse a ellos. Aquí en la Filuni mismo la pueden ver. Bueno, pues estamos aquí para charlar con ustedes. Entonces, bueno, pues no sé si ya pusimos una serie de temas sobre la mesa, y si esto les está generando alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No sé si en redes estamos teniendo preguntas. No hay preguntas. Pues aquí, los jóvenes, que me gusta mucho que tengamos aquí jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, no tiene un comentario. Si no me recuerdo, fue Chartier quien mencionó que la vuelta al papiro era a través del libro impreso, porque no se le permitía esta flexibilidad que el soporte le da al libro, ¿no? Entonces, esta idea del
papiro, bueno, de esta poca flexibilidad, ¿podría trabajarse como en el ámbito editorial moderno? O sea, la idea de volver al papiro, pero al medio digital, la flexibilidad. Traerle flexibilidad al medio digital, sí, pero en un sentido diferente. Por ejemplo, el libro, los libros como los conocemos hoy día, no van a desaparecer, porque son un maravilloso diseño ergonómico, o sea, se adaptan a nuestra forma humana. Los medios digitales cada vez se están adaptando más a nosotros. Entonces, lo vamos a ver, pero no sabemos cómo va a ser. Hace 10 años teníamos estas discusiones y estábamos encasillados en esto, va a ser o papel o va a ser digital, y hoy hemos visto que no. Entonces, yo sí creo que los medios digitales van a dar esta flexibilidad, pero no me atrevo a decir por dentro. Creo que va a haber cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Hasta ahí bien. Bueno, ahorita que estamos viendo acerca de la problemática o la discusión acerca sobre los libros digitales y los libros físicos, ¿tú has tenido alguna problemática o pensamiento, preocupación acerca de lo que podría llegar a ser el libro? Porque sabemos que hay mucha gente, mucha gente que prefiere los libros digitales, e inclusive en las universidades se les facilita más conseguir los digitales que físicos. A mí en lo personal me gusta mucho un libro físico, porque el libro físico, digamos que es como tenerlo, como crear una colección, poderlo sentir, poderlo tener en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero hay mucha gente a la que le gusta mucho el libro digital. Entonces, ante esta situación, ¿hay algo que se ha pensado hacer? ¿Hay alguna preocupación que tú tengas sobre el futuro? Mira, en discusiones, en foros como este, lo que hemos visto es que los lectores, o sea, tú me dices, yo prefiero los libros físicos, pero a veces estás en la maestría y te piden unos libros. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, piensa en ellos, les piden para un curso un libro especializado de ortopedia, carísimo, que van a cursar 2 semestres de ortopedia, por poner un ejemplo, y el libro cuesta 4,000 pesos. ¿Qué hacer? Entonces, aquí la respuesta y lo que hemos visto es que nosotros los lectores, o sea, cuando leemos, elegimos cómo leer. Ese es el punto. Y nosotras, como editoras, tenemos que saber los lectores qué eligen y qué prefieren. Yo personalmente, todo lo que es ficción y novela, pues el papel, porque me acurruco, me siento, me lo llevo, tal. Bueno, esa sensación física es inigualable, indescriptible. Para el trabajo académico, los medios digitales me facilitan mucho la vida. Puedo estar leyendo y puedo estar tomando notas, viendo las citas y demás. La portabilidad del libro digital es otra ventaja. Si tienes que viajar en donde sea, híjole, tu celular, que es lo más incómodo, yo realmente prefiero algo más grande, pero si tienes que leer, el celular es una maravilla. Te dejaron el artículo para la próxima semana. Oye, ¿cuánto tiempo? El transporte en México, híjole. Entonces, en esos minutos, estar leyendo en digital es una gran maravilla. Entonces, somos los lectores, como lectores, quienes elegimos el medio en el cual vamos a leer. Y esto, como editores, tenemos que irlo sabiendo para saber ofertar y que los lectores elijan el medio que ellos prefieren. Sí, yo agregaría algo así como, bueno, hay muchos soportes y lo que ha sucedido es que hemos abierto el abanico de lectores y de posibilidades de acercarse a la experiencia lectora. Y también se están abriendo diferentes ambientes para la lectura y diferentes lenguajes. Yo creo que más bien esto es una plusvalía, y no se trata de quién pisotea a quién, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sino cómo abrir más mercados, cómo ofrecer mejores cosas. Y al contrario, estamos teniendo más lectores, diferentes lectores, con nuevas formas de ver la vida, más visuales, ¿no? Más auditivos. Por ejemplo, la novela gráfica y el fanzine ya tienen una época, varios años, que tienen un resurgimiento impresionante.
O sea, vamos a librerías donde antes no estaban, porque eran pues medio underground y de otro público y demás, y ya estamos viendo este resurgimiento de novela gráfica y fanzine. Se debe a muchos factores. A los medios digitales también, que demandan contenidos. Los medios digitales, el cine, la televisión, las series, demandan contenidos, y la novela gráfica tiene muy buenos contenidos, muy buenas historias, que las grandes productoras antes no le entraban. Pero va más allá de eso. A la gente le gusta leer novela gráfica, le gusta leer fanzine, y claro que lo leen. Y esto también abre todo un mercado de los ilustradores, porque hay que hablar de eso también, Sofía. O sea, el libro no nada más son los correctores y diseñadores, los ilustradores son los que enriquecen el libro. O sea, la ilustración, la portada o a veces algo adentro nos atrapa. Y todos nosotros recordamos algún libro por la portada o por alguna ilustración. Entonces, esto también convive en este mercado de los profesionales del libro. Sí, bueno, también podemos entender, por ejemplo, que las enciclopedias pues no pueden estar fijas, porque todos los días se está actualizando. Entonces, las enciclopedias, en lugar de que ya tengamos en nuestro librero estas grandes enciclopedias, ¿no?, que pesaban en nuestras vidas, en los libreros de nuestros abuelos, pues ahora lo tenemos, ¿no?, actualizándose todos los días. Pero nuevas formas de escritura también, los blogs, los trabajos literarios colectivos. Pero aquí quiero mencionar algo y es muy importante. La edición como curaduría, que menciona Michael Bhaskar en la Fábrica de Contenidos, que está publicada en español por el Fondo de Cultura Económica, es muy importante. Los editores somos curadores, es decir, nosotros garantizamos que el contenido sea auténtico, esté bien hecho y no sea, pues, quién sabe qué. Y lo mismo sucede con los libreros. Por eso son importantes las ferias del libro. O sea, las librerías no van a vender libros piratas. O sea, los libreros verifican que sean buenas ediciones. Los clásicos, pues hay ediciones aquí y allá, unas más caras y unas más baratas. Todos hemos leído de sepan cuántos a los clásicos, pero cuando compramos un libro de sepan cuántos, por más barato que sea, sabemos que hay cuidado de edición y calidad. Y el librero distribuye un libro de sepan cuántos, porque ediciones piratas hay muchas. Volviendo a los blogs de esto, las redes y todo esto, está muy bien, pero la curaduría del contenido, la curaduría de la distribución, la curaduría de las noticias, que es el tema actual, versus las fake news, es muy importante. Entonces, en este gran mundo digital, donde todos estamos inmersos, de repente volteamos y queremos una guía que nos marque rumbo de qué es lo legítimo o lo legal o lo que vale la pena. Pues esos son las editoriales, esos son las librerías. Por eso no vamos a desaparecer, nos estamos transformando nada más. ¿Qué hacemos con la autoedición? No, la autoedición hay que seguir con ella, es muy buena, pero hay que seguir con ella. Nosotros como lectores elegimos, pero lo que hay que saber es elegir de manera informada. Es decir, si me estoy metiendo en un sitio donde todo es autoedición, ¿qué sitio es? O sea, el sitio que filtros está poniendo a los colaboradores. ¿Alguien lo lee? ¿Es opinión nada más de seguidores? ¿Hay bots o no hay bots? Es decir, aquí el reto es ser lectores informados, lectores preparados, pero para todo, para libros, para noticias, para todo. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad que sí? Ya lo vi con ganas. Muchas gracias. Entrando en el tema que estaban hablando sobre las diferentes formas de publicación, de las diferentes formas de publicación actuales, las digitales y bueno, el trabajo que tiene un editor sobre cuidar la veracidad y todo eso de los libros. En ese contexto, ¿cuáles son las oportunidades reales? Porque obviamente los editores son muy importantes, pero también los autores, ¿no?, los escritores. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades reales que tiene un autor, un escritor en México? O sea, sé que nos están viendo en este momento, igual y hay algunos que se quieran, no sé, publicar sus libros, algo así, tal vez en la boca de una profesional. No sé, algunos consejos, algunos tips. ¿Cuál es la situación real del escritor amateur en México? Mira, yo por eso te recomiendo
que vengas mañana a la plática de las mujeres escritoras de ciencia ficción, porque si te pones a pensar en escritoras de ciencia ficción mexicanas, es como imposible, sí, por lo menos improbable. Sin embargo, existen y son reconocidas. ¿Qué consejos? Bueno, primero, pensar que así como no leemos de la misma manera que antes, las editoriales no publican de la misma manera que antes. Mandar un original a todas las editoriales para que lo acepten ya no es el medio. Hay que estar en redes, hay que estar en redes, no es solo publicar en redes sociales, sino hacer colectivos de gente que trabaje lo mismo que tú, que les interese, y empezar a publicar y hacer cosas. Ahí sí a la autoedición, empezar a publicar contenidos. Es que me van a piratear. A ver, no hay que confundir el medio con el plagio. El plagio siempre ha existido, pero el buen contenido no siempre existe. Entonces hay que tener colectivos, hay que estar en redes, hay que estar en la discusión de lo que a uno le interesa y sí, también acercarse a las editoriales. Hoy día, así como los editores tenemos el desafío de ser todoterreno, los autores tienen el desafío de ser todoterreno, de ver por dónde va a salir y de qué manera. Porque casos, por ejemplo, como El Marciano, no sé si lo conoces, la historia de esa novela, de la película. La película del Marciano está inspirada en una novela por entregas que publicó una editorial después de que la novela se publicó libre en autoedición, en autopublicación. Era un aficionado, el autor es un aficionado a la ciencia y él hizo su novela. Bueno, ese caso emblemático es uno, no es la realidad, pero marca un camino que puede empezar a seguir. O sea, quienes buscan autores los están buscando en lugares como este, en las ferias del libro, pero también los están buscando en los lugares de autopublicación, en los colectivos y en todos estos grupos. Hoy día yo creo que el mejor camino es crear un colectivo, acercarse a un colectivo de alguien que haga algo como lo que yo quiero hacer o parecido, y por ahí es el camino. Yo agregaría que la profesionalización no solamente está en el editor, sino en el autor. El autor debe de conocer y aprender sobre derechos, sobre mercado, sobre tipografía, sobre libro digital. Yo creo que si uno se va profesionalizando y haciendo vínculos con pares, y para encontrarte a tus pares pues tienes que circular por los lugares en los que te puedes encontrar. Las editoriales independientes también están emergiendo de una manera muy potente en la actualidad, así como la autoedición. Entonces, la única manera de crecer es profesionalizarse como autor, no solamente dedicarse a la cuestión de la belleza literaria, que eso es muy bueno, sino si quieres publicar, pues entra en el juego. Y para entrar en el juego, relaciónate con el mundo de la edición. Y eso te va a permitir entonces tomar decisiones adecuadas de dónde colocar tu texto. ¿Lo quieres meter en autoedición? Es un sistema. ¿Lo quieres poner en edición independiente? Es otra manera. ¿Quieres? Entonces, ¿cuál es el perfil de lo que tú tienes? Porque hay inmensidad, ¿no?, de posibilidades de edición, Sí. ¿no? Y el punto es que si vas a las ferias, vas a encontrar y te vas a de pronto sentir identificado con una línea editorial. Así es. A ver, otra pregunta. Sí. Es la misma pregunta, pero para los editores. Yo siento que no hay un camino muy bien trazado sobre cómo llegar a ser un editor. No llegué al inicio de la plática, pero no sé si tengan algún consejo o alguna experiencia que a lo mejor no se platica tanto sobre cómo llegar a ser un editor, y para ustedes, ¿qué características tiene un buen editor? Bueno, ¿cómo llegar a ser editor? Primero es, lo hablamos al principio, profesionalizarse. Hay opciones, hay maestrías ya, estarse actualizando constantemente en cursos, talleres, diplomados, seminarios, elegir qué parte de la edición te gusta, porque es un mundo enorme. ¿Qué características debe tener un buen editor? Humildad, en el sentido de lo que mencionaba Sofía en un momento, de que el buen trabajo editorial es anónimo, no se ve.
O sea, cuando se ve la mano del editor, está mal, o sea, no debiera verse. Eso es, digamos, pues lo que yo podría aconsejar, no sé qué. Yo te diría que no hay una receta de cocina. Yo creo que cada quien desde diferentes partes de su entraña tiene motivaciones para acercarse al libro. Y por lo mismo tú decías hace un rato, no es que los literatos van a ser editores, los diseñadores van a ser editores, ¿no? Los comunicólogos, no, el médico que le gusta la lectura y quiere hacer una revista o un libro, pues a lo mejor es autor de un libro, pero no necesariamente editor. Ahora, están los editores o directores editoriales de revistas que por ahí se encaminan y de pronto se empiezan a relacionar con otros. Entonces, hay muchos profesionales dentro del mundo del libro y cada uno, desde nuestra entraña, nos vamos convirtiendo en algún perfil editorial y no todos necesariamente estamos publicando. Podemos estar en el mundo de la edición y a mí me tienes enfrente, soy editora, ¿no? Y me tienes frente a un micrófono, a un proyecto editorial, al final de cuentas, ¿no? Otros están vendiendo los libros, otros. ¿Qué es el mundo de la edición? Muy complejo porque no hay ninguna disciplina que esté fuera del camino. No hay nadie que no tenga en las entrañas la necesidad o no necesidad de estar en el mundo del libro. Entonces, no hay una receta. Yo no conozco una receta, aunque existan, y por eso existen cursos, talleres, especializaciones, maestrías, foros, seminarios, congresos, porque cada uno nos ofrece diferentes formas para construirnos como sujetos profesionales del mundo del libro. Sí, y bueno, siempre aprender de cada proyecto, porque yo tengo muchos años editando, he hecho muchos libros en la especialidad que tengo, en libro universitario, en ciencias sociales y humanidades, y sin embargo, cada libro que vuelvo a hacer es diferente, tiene un desafío diferente. Por eso hablaba de la humildad, no pensar que ya me las sé todas, sino saber con cada libro, con cada prueba que te dan a leer, cada artículo, qué vas a aprender, qué reto va a traer del que tú vas a aprender. Eso es lo que yo diría. Cada libro es una historia y detrás de esa historia pues está un autor que en esa ocasión escribió un libro diferente, motivado por razones diferentes, en un editorial diferente, con personas diferentes, para autores diferentes. Entonces es único, cada libro es único y la historia editorial por eso es tan rica, tan compleja, tan divertida, sí, ¿no? Sí, es divertido, hacer libros es divertido. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Como editores, ¿hasta qué grado puedes tú modificar el texto del autor? A ti te llega el texto tal y como el autor lo escribió. ¿Cómo puedes tú modificarlo o hasta dónde el propio autor te deja cambiar algo de ese texto sin modificar su esencia? Bueno, yo te hablo de mi experiencia en la edición universitaria. ¿Quién firma el libro? La editorial. No. ¿Quién firma? ¿Quién aparece en la tapa? El autor. Entonces, ¿hasta dónde puedes modificar? No debes modificar. Uno, él o ella firman, ellos escriben. Es que escriben con las patas. Es que cómo se les ocurre. O sea, no hay correspondencia de tiempos, de sujeto, de número. No lo hay, no tienen idea. Aquí hay 5 oraciones subordinadas. Bueno, no saben escribir, pero ese ya es otro problema. Es decir, específicamente en el mundo de la edición universitaria, nuestros autores, nuestras autoras, están dedicados a la investigación, escriben para pares iguales, entonces no les preocupa mucho eso. En otros lugares, en otro tipo de textos es diferente. ¿Hasta dónde tienes que intervenir? No debieras intervenir. O sea, no se debe intervenir porque ellas firman, porque es su trabajo, porque es su creación, porque así lo establece la ley. Y nosotros, si el trabajo está bien hecho, no se ve y no debemos intervenir. No debiera. El corrector es el más transparente que hay.
Si se le corrigen acentos, comas, es un primer lector. Y entonces lo que tienes que establecer no es imponer tu idea, sino más bien aprender a dialogar con el autor para hacerle reflexionar sobre lo que está escribiendo, porque a lo mejor hay una mala interpretación. Entonces, el corrector es transparente. Si se nota, ¿cuándo se nota el corrector? Cuando el autor está insatisfecho con lo que está leyendo. Sí. Entonces, quiere decir que no hubo un diálogo entre el corrector y el autor, que muchas veces sucede, ¿no? Sí, que es un poco lo que tenía que ver con la otra pregunta. Para ser buen editor, no pelearse con los autores. O sea, tomar el diccionario y darles coscorrones en la cabeza no va a funcionar. No va a funcionar. No estaría mal a veces. Bueno, dan ganas, pero ellas, las autoras, nosotras, las editoras, queremos lo mismo, que el libro salga bien y pronto. Entonces, ¿cómo si queremos lo mismo nos estamos peleando? Hay que dialogar, hay que tender la mano, hay que acercarse. Nosotros en el Seminario de Procesos Editoriales de la UNAM hicimos una mesa donde preguntamos a los investigadores que son autores, a los bibliotecarios, a los distribuidores y a los editores, ¿qué esperas tú de ellos? Y era una cosa diferente, o sea, y nunca nos sentamos a dialogar, a platicar. Es muy importante dialogar, tienes toda la razón. Es horizontal, es dialógico, es de acompañamiento, Es de acompañamiento. es de crear un producto donde todos nos sintamos contentos y satisfechos. Así es. Y no hay como profesionalizarse en cada una de las áreas, y profesionalizarse significa meterse a cada uno de los espacios, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Estaremos mañana a las 5 de la tarde en otro conversatorio sobre edición universitaria. También tendremos otra charla sobre promoción de la lectura el sábado a las 5 de la tarde. Tendremos también plática con un tipógrafo el domingo a las 11 de la mañana y a la 1 con una booktuber. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que desde Interlínea estamos haciendo. Igual los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales y a través de nuestra página web de este proyecto que, bueno, pues busca justo tener este acercamiento con profesionales y con gente del mundo del libro y la lectura. Muchísimas gracias, Dolores, por acompañarme gracias a ti, Sofía, por la invitación. en esta charla, que Y bueno, gracias pues, a ustedes. que estén aquí y bueno, pues Gracias. aquí seguimos. Vengan a Muchísimas leer. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, bye.